Hola llaveros, bienvenidos un mes más a La Llave, bienvenidos otro mes y muchas gracias por estar ahí, como siempre. Este mes de abril vamos a hablar de Ucrania. Voy a hacer un breve repaso de su historia y posteriormente nuestro compañero Carlos, apasionado de la geopolítica como lo es, nos va a desvelar sus claves acerca del porqué y el hasta cuándo de la situación actual. Antes que de la historia, voy a hablar un poquito de la geografía que también ayuda a comprender el porqué de la historia. Y es que Ucrania es un país que se sitúa al este de Europa, entre los paralelos 45 y 52 aproximadamente, que limita al norte con Bielorrusia, limita al este con Rusia, al sur con Rumanía y con Moldavia y con el Mar Negro, y al oeste con Polonia, con Hungría y con Eslovaquia. En cuanto a su geografía física, esta se compone de una gran llanura, no demasiado elevada sobre el nivel del mar, apenas 200 metros de altitud media, que deriva en una meseta un poquito más elevada hacia el oeste, que a su vez culmina en los montes Cárpatos, que sirven de frontera occidental y que bajan hacia el sur, hacia Rumanía. Ha sido considerada tradicionalmente una tierra muy fértil, de hecho se le llama el granero de Europa, pues sus cosechas, sus buenas cosechas, han dado de comer a buena parte del continente europeo. Su nombre, Ucrania, significa tierra del borde o de la frontera, lo cual da una idea de lo disputada que ha sido por los diferentes pueblos. En cuanto a su historia propiamente dicha, pues su comienzo se puede datar allá por el siglo IX, cuando unos pobladores de origen escandinavo, que se hacían llamar Rus, establecen en la zona un estado con capital en Kiev, la actual Kiev, y a ese estado le llaman el Rus de Kiev. Llegó a ser en el siglo XI el estado medieval más extenso de Europa, y en el siglo XII, en su límite nororiental, surge la ciudad de Moscú, la actual ciudad de Moscú. En el siglo XIII, los mogoles, pueblo guerrero y conquistador, venido del este, conquistan el Rus de Kiev, lo arrasan, este se desmembra y aprovechan las potencias circundantes para hacerse con él, hasta tal punto de que un par de siglos más tarde, entre finales del XV y primeros del XVI, aquello es propiedad del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Otomano, del llamado Hetmanato cosaco y de la llamada República de las Dos Naciones polaco-lituana. Si hacemos un salto hacia atrás en el tiempo, en el siglo XIII, en esa frontera nororiental del Rus de Kiev, surge el Gran Principado de Moscú, que dura aproximadamente hasta el primer tercio del siglo XVI y que es el precursor del zarato ruso. Otro salto hacia adelante, ya esta vez en el siglo XVII, y dicho zarato ruso, en guerra con la antes también mencionada República de las Dos Naciones polaco-lituana, le conquista a esta grandes extensiones de terreno, de tal forma que las tierras que quedan al este del río Dnieper quedan bajo mandato ruso. Posteriormente, Catalina la Grande, emperatriz de Rusia, le compra a Polonia grandes extensiones de terreno y pone fin al estado cosaco que aún perduraba en la región, que hemos llamado antes Hetmanato cosaco. Ya en el siglo XVIII, tanto el zarato ruso como el Imperio Austrohúngaro guerrean contra el Imperio Otomano. Le expulsan hacia el sur, logra que recule hacia el sur, y se reparte en Ucrania. Así queda en la parte este bajo dominio ruso y en la parte oeste bajo dominio del Imperio Austrohúngaro. Y mientras en la parte este se impone una cierta rusificación pues, del lenguaje, las costumbres, la religión, en la parte oeste, la del Imperio Austrohúngaro, pues va surgiendo un cierto sentimiento patriota y se empiezan a llamar a sí mismos los habitantes ucranianos para diferenciarse de los rusos. Saltamos hasta el siglo XX, el sangriento y movido siglo XX, concretamente hasta 1917, año en el que estalla la guerra civil y casi sin solución de continuidad, en octubre de ese mismo año, del 17, la Revolución Rusa. Estalla el imperio y Ucrania obtiene por primera vez su independencia bajo el nombre de República Popular Ucraniana en 1918. Le dura poco porque de la Revolución Rusa salen vencedores los bolcheviques, con Lenin a la cabeza, que declaran la guerra y vencen a la República Popular Ucraniana, de tal forma que pasa a convertirse en una república socialista soviética. De hecho, en 1922, Ucrania es una de las fundadoras de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la famosa URSS. En la década de los 30, y ya con Stalin en el poder, este incide en la rusificación y sobre todo colectivización de las tierras ucranianas.
lo cual provoca una hambruna terrible, conocida como Holodomor, que causa millones de muertos. Ya en la década de los 40 estalla la Segunda Guerra Mundial, iniciada por los alemanes, por Alemania, y aproximadamente 1,5 millones de judíos de origen ucraniano son deportados y casi 8 millones de ucranianos en total mueren en dicha guerra, en la Segunda Guerra Mundial. En la década de los 50 continúan las deportaciones, pero esta vez en sentido contrario, hacia el este, pues Stalin, aún en el poder, utiliza a ciudadanos ucranianos para repoblar las tierras del este de Rusia, de la Unión Soviética, menos pobladas. Y así continúa Ucrania el resto del siglo XX como república socialista, miembro de la URSS, bajo una cierta autonomía cultural, pues los niños aprendían ucraniano en la escuela, se editaban libros en ucraniano, e iba creciendo un cierto sentimiento nacionalista, forma de ser ucraniano. Así hasta 1989, año en el que cae el muro de Berlín. Se vuelve a desintegrar la Unión Soviética, muchas repúblicas obtienen su independencia, y Ucrania la obtiene en 1991. En 1997, Ucrania y la Unión Soviética firman un acuerdo de amistad y de cooperación que define las fronteras de Ucrania, que define la inviolabilidad de su territorio y la integridad territorial del país. A partir de entonces, Ucrania empieza a mirar hacia el oeste, empieza a mirar hacia la Unión Europea y hacia la OTAN también. Esto culmina en el año 2014 con un acuerdo de amistad, de cooperación entre Ucrania y la Unión Europea. Y esto, el periodo 2014, 2013, 2022, es el inicio de nuevas tensiones que acabarán en la guerra o en la invasión que propicia Rusia en el 2022 y la guerra que actualmente padecen, que está aún activa. Y es que previo al acuerdo de asociación entre Unión Europea y Ucrania de 2014, la inestabilidad ya se había apoderado del país. Era entonces presidente Víktor Yanukovych, que ya en 2004 había sido acusado de fraude electoral en la llamada Revolución Naranja y que decidió desoír la voluntad del pueblo ucraniano de acercarse a la Unión Europea y decidió estrechar lazos con Rusia. Esto lleva a protestas masivas, las llamadas protestas del Euromaidán. Pues en la plaza del Maidán en Kiev se celebraron grandes concentraciones que culminaron con la huida del país de Víktor Yanukovych. Esto tampoco templó los ánimos, pues aprovechando la circunstancia, en 2014 Rusia, Vladimir Putin, decide invadir unilateralmente la península de Crimea, situada al sur de Ucrania, que entra en el Mar Negro. Península que había sido cedida por Rusia a Ucrania en 1954. A la vez, en 2014, Rusia empezó a alentar y armar a grupos separatistas prorrusos de la región del este de Ucrania, el Donbass, argumentando que el gobierno ucraniano, que las tropas ucranianas hostigaban a la población prorrusa. Así, en 2014, la situación se complica enormemente y en 2019 llega a la presidencia de Ucrania Volodymyr Zelensky, que era actor y que hacía sátira y había hecho muchas sátiras sobre, en concreto, Vladimir Putin, lo cual no debió gustarle especialmente. Volodymyr Zelensky gira su política hacia la Unión Europea y hacia la OTAN. Ese giro había sido plasmado un par de meses antes de su llegada, en febrero de 2019, en la Constitución ucraniana. Y aunque en la OTAN nunca ha llegado a integrarse, sí que desde 2022 Ucrania tiene concedido el estatus de candidato a la adhesión a la Unión Europea. Y es que, argumentando esto y una pretendida desnazificación de Ucrania, Rusia invadió en febrero de 2022 Ucrania, provocando una guerra que dura ya 3 años y que la ha llevado a
conquistar aproximadamente un 20% del territorio ucraniano. Desde entonces, la Unión Europea y Estados Unidos suministran a Ucrania logística, armamento y dinero para defenderse de Rusia. Y vivimos en una suerte de reedición de la Guerra Fría por partes interpuestas. Lo que pasa es que no tan fría si consideramos el número de muertos y de heridos que ha causado ya. Y llegamos así, para finalizar, a 2025, el momento actual. En 2024, en noviembre, hay elecciones en Estados Unidos. Se proclama vencedor Donald Trump y Donald Trump varía la política exterior de Estados Unidos, lo que incluye la política exterior en Ucrania. El 12 de febrero, Donald Trump telefonea a Vladimir Putin para comenzar las conversaciones para llegar a un acuerdo de paz. Y posteriormente se pone en contacto con Volodymyr Zelensky y le comunica que lo realista sería renunciar a la parte del territorio ucraniano que Rusia ha conquistado en esta guerra y que a su vez el anhelo de integrarse en la OTAN se aleja. Luego, posteriores reuniones a tres bandas entre Estados Unidos y la Unión Europea, entre Estados Unidos y Ucrania, y la tensa reunión en la Casa Blanca entre Zelensky y Donald Trump y su gobierno, han reconfigurado el tablero. Ahora mismo se negocia a tres bandas y ya se incluyen incluso transacciones comerciales en la negociación para intentar lograr la paz. Y es que, independientemente del juicio que pueda suscitar la situación, lo que es evidente es que Estados Unidos sigue ejerciendo de soberano. Sigue ejerciendo de soberano porque tienen la potencia militar, tienen la tecnología y tienen la caja. Y nosotros obedecemos o bien a la Unión Europea, nosotros España quiero decir, obedecemos o bien a la Unión Europea o bien a la OTAN, en la que estamos integrados. Y como los Estados Unidos han decidido minorar su aportación económica a la OTAN, la Unión Europea ha decidido que sus Estados miembros aporten más dinero. Entre los obedientes, como decía antes, nosotros, España, que vamos a aumentar nuestro gasto militar para satisfacer tanto las demandas de la OTAN como de la Unión Europea. Y nadie nos va a preguntar, porque como nadie nos representa, como nuestros políticos no nos representan, no tienen compromiso con nosotros, no tienen compromiso ninguno, ¿no? En este sistema proporcional, no mayoritario, este sistema llamado partidocracia, los políticos no representan la voluntad de los ciudadanos, no representan la voluntad de la nación, puesto que nosotros, hay que insistir otra vez en ello, no hemos elegido a nuestros legisladores y los acuerdos a los que se llegarán mediante reuniones extraparlamentarias lejos del Parlamento, que es donde tendrían que estar nuestros legisladores, lejos del Congreso, que es donde tenían que estar nuestros legisladores, llevando, transportando la voluntad de los ciudadanos, la voluntad de la nación, a las decisiones que tomará el Ejecutivo. A día de hoy incluso el Gobierno maneja la posibilidad de aumentar el gasto militar mediante un decreto ley, sin siquiera pasar por el Parlamento, pues no logra acordar este aumento de gasto con las fuerzas que normalmente suelen acordar con él. Y los medios de comunicación nos dirán que esto es autoritario, que esto es antidemocrático y demás. No, hay que insistir una y mil veces, lo antidemocrático es arrogarse la representación de unos ciudadanos a los que no representas, porque el sistema político en España es un sistema que no representa a sus ciudadanos, pues los legisladores no son elegidos mediante el sistema mayoritario en cada una de las circunscripciones electorales. Como decía al principio, nuestro compañero Carlos, apasionado de la geopolítica, nos va a ofrecer ahora su visión, su análisis, sus predicciones acerca de lo que puede ser, de lo que ha sido y de lo que puede ser en adelante la guerra de Ucrania. Adelante, Carlos. Hola a todos, soy Carlos, compañero de Beltrán. Quiero agradecerte, Beltrán, por la introducción que me has hecho.
lo que es la guerra de Ucrania es una de las mayores guerras que hemos podido vivir mi generación. Yo antes no había vivido un conflicto así, no tenía conocimiento de cómo se desarrollaban los acontecimientos, cómo operaban los ejércitos y cómo se iban a comportar los medios de comunicación. Veníamos ya de una pandemia que realmente me movió mucho por dentro. Me dejó, pues, un poco desencajado, un poco decepcionado. Me dejó que ya no sabía qué creer, realmente. O sea, ya después de lo de la pandemia, eso fue brutal. Un punto y final sobre mis creencias en lo que es la sociedad de hoy en día. Y justo después de eso entra la guerra de Rusia. Entonces, ya teniendo esa sensación de la que me había dejado la pandemia, cuando llegó la guerra en Rusia ya dije, joder, aquí hay algo que no cuadra. Entonces, desde un primer momento me di cuenta de que no era solo un choque entre Rusia y Ucrania, ni que la OTAN quisiera llegar a Rusia, ni que Rusia quisiera atacar a Ucrania. Ahí había un conflicto más. Ahí se notaba que había un choque entre dos bloques. Los dos bloques que yo interpretaba en ese momento eran las democracias de Occidente contra el bloque soberanista donde entra Rusia, China e Irán. Eso lo vi claro desde un primer momento, que era mucho más que una guerra. Luego ya cuando vas introduciendo, vas recopilando información y te introduces lo que es en la guerra esa, y sobre todo decides desconectar la televisión, dejas de ver televisión completamente y te centras en informarte de modo alternativo, te cambia radicalmente el punto de vista. A mí me afectó, o sea, todos estos últimos años, yo creo como a todos nosotros nos ha afectado mucho, porque nos ha decepcionado el mundo que queremos construir. A muchos nos ha decepcionado. Y sobre todo colocarnos en el bando en el que estamos. Y darte cuenta de que encima te quieren llevar a una guerra, ya es brutal. Te roban, nos estafan, nos enferman, nos tratan como a mierdas, nos endeudan y encima nos quieren llevar a la guerra. Contra países que desde mi punto de vista, pues bueno, van a lo suyo sin meterse con nadie, sin hacer nada a nadie. Entonces, ¿qué es Occidente? ¿Qué es Occidente? ¿Qué es la OTAN? ¿Qué es Ucrania? ¿Qué es la Unión Europea? ¿Qué representa Estados Unidos? A lo largo de los últimos años, yo creo que cada uno de vosotros, si reflexionáis y veis más allá de lo que quieren contaros, y os ponéis a mirar y a sentir realmente lo que está pasando, llegaréis todos a la misma conclusión de los que llegamos siempre, de que nos están utilizando y manipulando. Que aunque nos hayan querido vender que vivimos en una democracia, no es verdad. Nunca hemos vivido en una democracia y por ahora va a ser muy difícil que vivamos en una. Si realmente la democracia es el modelo ideal para gobernar y llevar la soberanía en las naciones. Estados Unidos ha hecho un conglomerado muy, muy fuerte, que es Occidente, el conglomerado de Occidente, que actúa más bien no como países diferentes, sino como un bloque, el bloque occidental.
que está dirigido y organizado y estructurado por Estados Unidos. Nos ha ido colonizando poquito a poco a través de sus estrategias. Claramente se ha dejado mucho dinero, mucho dinero para desarrollar proyectos brutales de concienciación, de desarrollo, de estructura social, de aficiones. O sea, lo que ha desarrollado como potencia hegemónica ha sido un trabajo descomunal. Se ha ido de gastar millones y millones de euros para conseguir lo que ha conseguido, que es una gran mentira y una gran estafa, que es la gran estafa de Occidente, la gran estafa de la supuesta democracia en la que nos hemos vivido, donde nos van imponiendo a líderes políticos que no son líderes, sino son personas que se dedican a la demagogia, a mentirnos, a estafarnos e incluso ya a llevarnos al matadero, como pueda ser en una guerra. Para mí ha significado un antes y un después, porque pude desconectar la televisión y dejar de ver tele 100%. Os lo recomiendo a todos, que dejéis de oír esas voces que perturban vuestras cabezas, porque todos tenemos demonios. Pero si enciendes la tele y ves cualquier cadena de televisión, no es que tengáis un demonio, vais a tener 1000 millones de demonios trayéndoos la cabeza. Así que, ante todo, una recomendación: desconectar vuestra tele, desconectar vuestras radios y empezar a ver periodismo del bueno, que gracias a Dios tenemos internet y ahí puedes encontrar de todo. Porque lo que conocemos como televisión es el medio de manipulación más grande que ha existido y se ha creado en la historia para eso, para manipularnos y arrastrarnos hacia donde ellos quieren. Porque estas personas saben lo que hacen, son profesionales en ello y tienen un único fin, y es gobernarnos con una barra de hierro. Y si nos pueden destrozar y hundir, no creáis que lo van a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que hay otros países que se han dado cuenta de todo esto, como pueda ser Rusia, China e Irán. En este caso, a la que han utilizado de comedias de India ha sido a Rusia. Rusia, como se pudo ver al Putin desde un primer momento, estaba desencajada, no sabía cómo actuar y le costó mucho dar el paso, pero lo sintió y lo vio. Putin y su gente lo sintió y lo vio, y supieron hacerlo muy bien. Y yo, desde mi punto de vista, ha sido un trabajo impecable desde un primer momento. Se dice que Rusia ha tenido momentos buenos y momentos malos, sobre todo desde el primer momento, cuando entró arrasando y llegó a Kiev, y luego se retiró por patas de muchos sitios. Hay muchos analistas interpretaron las circunstancias como que lo había hecho mal. Lo respeto, pero yo vi que utilizó a la naturaleza para hacer una estrategia, y fue la estrategia de las mareas, que es entrar, ver hasta dónde podía llegar y luego retroceder. ¿Qué pasa? Que en ese retroceso iba dando tiempo a que profundizaran más sus tropas, más en la retaguardia. Entonces fue un abanico hacia adelante, voy retrocediendo poquito a poco atrás, pero los de la retaguardia va acelerando sus pasos. Entonces, impecable la estrategia. Ahí ya yo creo que con ese punto ganó mucho para ganar tiempo y ir pudiendo recomponer toda la capacidad de logística que necesitaban. Bueno, así empezó la guerra. Luego pues hubo muchas idas y venidas.
en las que Rusia daba pasos de gigante cada vez que habría cualquier problema, hasta, pues bueno, no voy a narrar toda la guerra, pero sí que al final, con esa sabiduría que ha sabido hacer Rusia, llegamos a un punto en el que estamos ahora, en el que ha obligado y ha hincado la rodilla al mayor imperio jamás construido en la historia de la humanidad, al imperio americano, colonizando a Occidente, a los europeos, poniéndonos como sus siervos, y a otras grandes potencias. Entonces, que un solo país haya hecho hincar la rodilla a una de las mayores potencias, al mayor imperio jamás creado, ya es digno de que pasará a los anales de la historia. Entonces ahora estamos en ese punto. Todo esto pasó con la administración Biden, que se vio claramente que Biden ni pinchaba ni cortaba en esta como presidente de los Estados Unidos, y ahora nos meten a un Trump. Los que mueven los hilos siguen siendo los mismos. ¿Qué pasa? Que van a cambiar de estrategia. Trump, por mucho que quiera, no va a hacer nada, y lo único que va a hacer es intentar limpiar el nombre de los Estados Unidos. Porque lo que ya hay montado detrás de Rusia, detrás de los Estados Unidos, eso ya es imposible de limpiar. Esa gran organización creada por los Estados Unidos de América, que va poniendo y quitando líderes por el mundo donde quiere y cuando quiere y como quiere, con sus grandes proyectos sociales, es brutal. Y poquito a poco lo estamos viendo. Para mí ahora mismo lo de las negociaciones estas con Europa por un lado, Estados Unidos por otro, Ucrania y tal, están jugando como si fueran poli bueno, poli malo, y vamos a intentar hacer negocios para rebajar las tensiones, pero te vamos a seguir mandando tropas a Ucrania para que continúe la guerra. Entonces hay cosas que no llegan a cuajar porque no tienen sentido. Incluso pues vemos a los líderes occidentales desencajados totalmente, sin saber qué hacer, sin ningún recurso, sin ninguna idea, y llenos de odio y rencor a los rusos, a unos rusos que se han comportado de una manera sabia, humilde, y que se preocupan por su pueblo. ¿A qué nos lleva todo esto? A un cambio de hegemonía de poder. Lo que se habla, el mundo multipolar, algo que evolutivamente es el único camino ahora mismo para la humanidad. Estados Unidos se ha derrotado a sí misma, se la deja en bandeja a otras potencias, y ha utilizado Ucrania como campo de batalla para desarrollar sus políticas globalistas. Los ucranianos, pues a través de Zelensky y sus súbditos, pues han quedado o van a quedar totalmente destrozados, hundidos, y lo más posible que Ucrania deje de existir. ¿Qué pasa? Que esto no ha terminado, que esto continúa, y tiene pinta de que va a terminar durante muchos años. Entonces estamos viviendo uno de los periodos más importantes por ahora escritos en la historia de la humanidad, porque nunca había habido una globalización tan grande, nunca había habido un campo de batalla tan grande que ahora abarca el mundo entero, y nunca habíamos estado en un periodo en que lo que es la optimización de recursos, de ingenio y especialización
de cualquier tipo de estructura tenga tanto perfeccionamiento como hoy en día. Nos esperan unos años duros por delante. Esperemos que no nos afecte, que nos afecte de la manera más leve posible y que realmente esto sirva para hacer una gran limpia en Occidente y nos quitemos de tantas malas personas y que se limpien todos los políticos que hay en este país y en Occidente y en todos. Yo aquí pido que creemos una gran revolución entre todos, nos unamos entre todos y pongamos en jaque a nuestros líderes políticos. Hay gente que llama las élites todavía están por nacer. Lo que nos gobierna ahora no son élites, son delincuentes que han nacido para hacer el mal, para engañarnos, para mentirnos y estafarnos. O sea, estamos liderados por las élites de la estafa. Vamos a rebelarnos, vamos a sublevarnos y vamos a ir a por ellos. Tenemos que conseguirlos, chicos. Nada, si queréis, bueno, dejadnos un like. Si os ha gustado el vídeo, dar a la campanita para informaros de los siguientes episodios y sobre todo suscribiros, que aquí vamos a seguir dando caña para construir un mundo mejor. Hasta pronto.